Hola, muy buenas noches con todos. Darle la bienvenida a este webinar de HATI titulado Elaboración de presupuestos en obras civiles, quien estará a cargo del expositor Kevin Alana Rivera. Comentarles un poco acerca de Kevin. Kevin cuenta con la certificación CPM por el PMI. Actualmente trabaja como ingeniero asistente de oficina técnica de COSAPI en el proyecto Solución Definitiva de la red de alcantarillado de la estación Pirámides San Juan del Urigancho. Ha trabajado como ingeniero de costos y presupuestos en la empresa Andes y ha sido practicante profesional en el área de gerencia de proyectos EPC en la empresa Wescom. Kevin, darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí en este webinar, compartirnos un poco más de tu experiencia. Te cedo la palabra para que nos comentes un poco más de ti y nos hables acerca de este webinar. Buenas noches con cada uno de ustedes. Primeramente, gracias David, gracias Hati por la invitación para poder compartir un poco de mi experiencia. A lo largo de mi trayectoria he visto más la parte de lo que es costos, desde la etapa de preparación de varias propuestas, ya de presupuestos para construcción, otras que han sido hechos a grosso modo, que también sirven para poder lanzar a concurso, ¿no? Entonces, la idea de este webinar es poder diferenciar los diferentes tipos de presupuestos aplicados más que nada a lo que viene a ser proyectos civiles, ¿no? Como caso práctico voy a presentar la construcción de un pad de lixiviación que desarrollamos para una empresa ubicada para una mina, perdón, ubicada en Tacna, y por los cuales tuvimos que trabajar bastante, ¿no? En la parte de diseño, en la parte de elaboración de cronograma, costos, análisis de riesgos. De verdad que fue una experiencia bonita porque pude conocer cuáles son las diferencias con lo que viene a ser los presupuestos que se desarrollan para proyectos inmobiliarios, ¿no es así? Perfecto. Bien, Kevin, entonces comenzamos de una vez. Decirle a los televidentes que nos están viendo y los que no van a ver, que pueden dejar sus preguntas en todo momento aquí en el chat del Facebook, que yo sé que Kevin muy encarecidamente las va a contestar al final de su exposición. Muy bien, Kevin, te cedemos todo el espacio, es todo tuyo. Ya, ok, gracias. Bueno, este webinar básicamente va a tratar sobre elaboración de costos en proyectos civiles y cuál va a ser Voy a tratar de elaborar una diferencia sobre lo que son proyectos convencionales, ¿no? Que se ven más hoy en día, que son los proyectos inmobiliarios. Ya, entonces, bueno, todos sabemos que un proyecto siempre cuenta de varias etapas, ¿no? Si lo queremos comparar con lo que es el ciclo de vida según el PMI, ¿no? Tenemos la primera, que es la fase de inicio, tenemos la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de monitoreo y control, y finalmente los procesos de cierre. Nosotros, a lo largo de un proyecto, podemos, o bien el proyecto en completo, verlo con esta perspectiva, o también partes del proyecto. Podemos ver cronograma, riesgos, costos, desde una perspectiva de un ciclo de vida. En el caso de un proyecto civil, son proyectos que, debido a la envergadura, debido al elevado costo que estos representan, toma un poco más de tiempo, un poco más de etapas de diseño para poder llegar al diseño final, ¿no? Entonces, el hecho de poder también calcular el presupuesto también se llena de mucha complejidad. Si vamos a poner un ciclo de vida, digamos, para un presupuesto, siempre en la etapa de inicio se empieza con un presupuesto interno, que es un presupuesto que sirve al cliente, al dueño del proyecto, que básicamente, que muchas veces en proyectos mineros son empresas privadas, y este presupuesto no es un presupuesto desarrollado a mucho detalle, ya que en la etapa de inicio lo que la mina quiere saber básicamente es cuánto le va a costar este proyecto, ¿no?
y saber si en la zona en la que está pensando crear una poza de lixiviación, un par de lixiviación, es la zona indicada, ¿no? Entonces, básicamente en esta etapa se hacen muchas comparativas de ubicación, de tipo de diseño, de alternativas que se pueden desarrollar. Entonces, se hace un análisis comparativo, ¿no? Entonces, esos presupuestos son, digamos, desarrollados básicamente con ratios, ¿no? Con precios sacados de proyectos anteriores, similares a este. Luego de ello, se puede ya solicitar, ¿no? Cuando ya se tiene un presupuesto mejor estructurado, lo que se hace es solicitar a una, bueno, puede ser a una empresa tercera que haga el diseño de ese proyecto y luego también acompaña lo que es un presupuesto. Ya, pero ese presupuesto que ya es un poco más elaborado, que tiene su análisis de precio unitario, que tiene sus costos generales detallado, sirve básicamente para que el cliente, en este caso la mina, pueda compararlo con las diferentes propuestas que pueden presentar las empresas constructoras, ¿no? Entonces, esa la podemos ubicar ya en lo que es la etapa de planificación, ¿no? Cuando la mina ya está planificando la construcción, cuando ya tiene un diseño en la mano, ya tiene, digamos, una respuesta a su necesidad, ¿no? Luego de eso, entonces ya tiene un presupuesto que le va a servir para poder comparar las diversas propuestas de las empresas que quieren construir, ¿no? Y luego de hacer un análisis interno, ya eligen a la empresa constructora que va a ganar y luego de ello ya vamos a pasar a otra etapa, ¿no? Que es la etapa de monitoreo y control. En esta, básicamente, lo que se busca es que el presupuesto con la que se ha ganado la construcción se cumpla, ¿no? La empresa minera fiscaliza, por así decir, el avance de la construcción y también está mes tras mes, mediante curva S, mediante presentación de lo que son los ROs, va analizando cómo es que está desarrollándose la construcción, ¿no? Si se tiene, digamos, lo planificado, se está cumpliéndose en lo real, ¿no es así? En lo que es la etapa de costos. Bueno, ¿cuál es la estructura general de un proyecto, ¿no? A nivel general, ¿no? Esta es una imagen sacada de la revista Costos, ya es digamos, es un diagrama genérico que más o menos nos detalla cómo es que se divide un proyecto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que todo proyecto siempre tiene una cantidad, tiene unas partidas, y a eso le llamamos los metrados, ¿no es así? Los costos que se asocian a un proyecto siempre están costos directos, costos indirectos. En los costos directos tenemos, son todos aquellos costos que inciden directamente en la construcción, ¿no? Que, digamos, nos cuestan y nosotros vemos reflejado en el día a día, en el avance diario, vemos reflejados estos costos, ¿no? Tenemos la mano de obra, tenemos personal, tenemos obreros, capataces, que día tras día van haciendo las obras de concreto, las obras de acero, las obras de excavación. Tenemos los equipos, las herramientas, ¿no? En proyectos mineros tenemos los volquetes, tenemos la retroexcavadora, ¿no? Tenemos la cisterna. También tenemos materiales. Son materiales que básicamente sirven para el revestimiento. Son materiales que sirven para también proteger lo que es el proyecto, separarlo con el medio ambiente para prevenir lo que vienen a ser temas de filtraciones que pueden dañar el medio ambiente y que puedan generar paralización, ¿no? Todos sabemos que los proyectos mineros siempre son vistos por la población como proyectos dañinos que dañan el medio ambiente, la naturaleza, los recursos. Por eso es que las empresas mineras hoy en día tienen altos estándares en lo que es la construcción, desde la etapa de inicio, ¿no? Desde la etapa de inicio ya los materiales que vienen a requerir
no son materiales que simplemente se compran, ¿no? Sino que se piden que tengan unos ensayos afuera en el extranjero y que después de pasar, de tener bastantes pruebas positivas, recién se compran, ¿no? Y son también materiales que tienen digamos, una etapa para poder traerlos, ¿no? No son materiales por lo general, que se compran aquí en Perú, sino son materiales que se compran afuera y que también tienen su tiempo de demora. Luego de eso también ya tenemos lo que son los costos indirectos, que están reflejados en los gastos que tal vez no se ven en el día a día, pero que sí son necesarios, ¿no? O sea, tenemos el pago de la planilla de trabajadores, los gastos de documentación, y también tenemos lo que es la utilidad, ¿no? Que es la ganancia de la empresa constructora, ¿no? Bueno, ahora, un poco para poder diferenciar lo que viene a ser proyecto de edificación con proyecto de obras civiles. Un proyecto de edificación, ¿qué viene a tener? Básicamente tiene un presupuesto, o bueno, también llamado CAPEX, tiene un análisis de precio unitario, tiene también su cálculo de materiales mediante el que es el metrado, y también tiene gastos generales, ¿no? Muchas veces estos gastos generales vienen a ser una fracción, un porcentaje, ¿no? Que se aplica al costo directo. Ahora, para la elaboración de un presupuesto civil, digamos, para el tema de una... Este ejemplo va a ser un plan de licitación. Para este tipo de proyectos se elabora mucho más cálculos, se tienen mucho mayor análisis, porque se quiere un precio un poco más detallado, con cantidades más exactas. Entonces, esto es por lo general lo que todo proyecto civil cuenta, ¿no? También tiene su CAPEX, tiene su elaboración de precio unitario, tiene cálculo de cantidades, tiene gastos generales que sí tienen que estar detallados, tienen un costo de procura, que es la compra de materiales, tienen un gasto de contingencia, tienen un gasto de supervisión, ya que la empresa minera muchas veces no es la que supervisa, sino que terciariza la supervisión. Tiene un análisis de riesgos para poder calcular esa contingencia, un análisis de riesgos en costo, un análisis de riesgo para el cronograma, un análisis de riesgo por el tema de seguridad, tiene un costo de movilización, ya que la mayoría de minas no se encuentran al lado de la ciudad, sino que se encuentran, ni siquiera están a veces cerca de una comunidad, sino que están mucho más adentro. Entonces hay un costo de movilización, que no es un costo despreciable, que también se tiene que calcular, un costo de flete para poder transportar los materiales que se pueden comprar en la ciudad, un costo de combustible, ¿no? Ya que todos los equipos que se tienen básicamente en mina generan un gran costo de combustible. Para proyectos mineros, las partidas de mayor costo son la de movimiento de tierras, ¿no? Y sabemos que ahí los costos más predominantes son los costos de equipos, ¿no? Entonces también es un análisis, ¿no? Como ejemplo, vamos a tomar este proyecto, que es la construcción de la fase 4 de un parque de licitación. Este proyecto estaba ubicado en Tacna. Estaba ubicado en Tacna, pero estaba mucho más adentro que Tacna en una provincia. El costo del proyecto estaba calculado en 35.346.599 soles aproximadamente. Para poder calcular este presupuesto fueron alrededor de 4 o 5 revisiones. No estuve desde la primera revisión, pero sí en el tiempo en el que estuve básicamente fueron alrededor de 3 4 meses en los que pasé por alrededor, o bueno, por mi mano pasaron la realización de al menos 3 revisiones, ¿no? Entonces ahí me he dado cuenta lo complejo que es a veces diseñar este tipo de proyectos, ¿no? Y el cambio las decisiones que se toman en la etapa de diseño, básicamente siempre repercuten en el presupuesto. Ya, bueno, este proyecto, antes de un poco detallar en planos en qué consistía,
tenía etapas de obras civiles, etapa de obras hidráulicas, pero también tenía una etapa de obras mecánicas, ya que al ser un proyecto de varios kilómetros cuadrados, se debería tener servicio de luz, servicio de agua, ¿no? Como si fuera una ciudad. Entonces se piensa que se tiene que montar todas las instalaciones como para 100 o 100 personas que van a vivir solamente para la construcción de este proyecto. En este webinar vamos a detallar un poco lo que es las etapas, las partidas básicamente de construcción referidos a lo que es el movimiento de tierras, el concreto armado. Entonces, vamos un poco a detallar las obras civiles. Bueno, este es el arreglo general, ¿no es así?, del pad de licitación. Un pad básicamente es un área, es un gran área en el cual se van a depositar todas las extracciones mineras que se están desarrollándose, en el cual se van a empezar a poner en capas todas esas extracciones, para que después con un proceso químico de exhibición o de lavado, se extrae lo material rico, ¿no?, que se desea extraer. En este caso era el oro, ¿no?, en esta mina. Entonces, esta era el gran área que se tenía para el proyecto. Bueno, esta era una continuación. Este era el pad de licitación fase 4. Pero como era ya la fase 4, ya con anterioridad se tenía la fase 1, la fase 2, la fase 3. Entonces, lo que se busca en estos proyectos es que los procesos de excavación minera no paren. Entonces, cuando ya se está operando, digamos, una fase anterior, digamos, en este caso la fase 3, y ya se estaba elaborando, ya se estaba planificando lo que era la fase 4, ¿no? Entonces, la idea es que cuando ya en la fase 3 se tiene, digamos, una cantidad de residuos mineros que están apilados, ya una cantidad máxima o tope, ya para ese momento ya se tiene que tener lo que es la etapa 4 lista para que se empiece a amontonar, se empieza a recolectar todas las extracciones mineras ahí, ¿no? Entonces, ahí se juega bastante con lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, los proyectos mineros siempre manejan esas dos variables, el tiempo y el costo, ¿no? Aquí son las partidas más incidentes, son las de nivelación, en la cual se tiene que dar un perfil de plataforma a toda la extensión del pad. Se tiene también que elaborar un camino perimetral, ya que se tiene una gran cantidad de equipos que van a pasar por ese proyecto, y se tiene que elaborar un camino que recorra todo el proyecto, ¿no?, que va alrededor de todo este proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que este es el pad de lixiviación, y por el borde se tiene lo que es el camino perimetral, ¿no?, por donde van a estar todos los equipos de construcción. Son caminos perimetrales que básicamente son construidos básicamente para este proyecto. Luego tenemos lo que es el subdrenaje. Como sabemos, en estas extensas áreas se tienen aguas subterráneas, aguas que provienen desde abajo y que tienen que drenar hacia una poza para que no sean contaminadas, ¿no? Entonces, estas tuberías que se instalan están por debajo de la nivelación, ¿no?, de este pad, ¿no? Entonces, es un costo que también se desarrolla para lo que es el cálculo de las tuberías, para la compra de las mismas, ¿no? Es todo un análisis, ¿no? Aquí podemos tener una sección del diseño. Se coloca primero una cama de apoyo, la tubería, se coloca una grava
para que puedan, el agua para que pueda poder pasar por encima de la tubería. Estas son tuberías que son perforadas para que todo el agua pueda filtrarse por ahí y luego son conducidas a unas pozas, ¿no? Y para así evitar que el agua subterránea se vea contaminada, ¿no? Muchos proyectos mineros se han paralizado porque no se ha hecho un buen estudio, no se hizo un buen análisis, porque hubieron tuberías que colapsaron. Entonces, esta es una etapa bien importante, ¿no? Y que es de bastante estudio. No, luego de ello ya tenemos la etapa de revestimiento. Lo que se busca es que el terreno quede aislado, digamos, de lo que vienen a ser todos los residuos mineros, los residuos tóxicos. Entonces básicamente son capas de geosintéticos, de geomembranas que se compran de afuera y que se extienden a lo largo de todo el pad, ¿no? Entonces podemos ver con puntos azules todo lo que es el revestimiento, ¿no? Aquí tenemos una sección, aquí tenemos el revestimiento en una línea azul y que tienen que ser ancladas en zanjas de anclaje para que puedan ser enganchadas al terreno. Ya. Bueno, esta ya es la etapa de colección, ¿no? Así como tenemos tuberías que están por debajo digamos, de los geosintéticos para filtrar el agua subterránea, ahora también se tienen tuberías externas. Estas tuberías lo que recolectan recolectan todos las aguas llenas de los minerales, ¿no? Luego de que se hace la etapa de lixiviación, ¿no? En esta sección podemos tener el mineral que sea colocado, que se amontona encima del pad. Entonces, después por ya procesos metalurgistas en el cual se hace un lavado, se hace un rociado de componentes químicos, digamos, se lava todo el mineral y luego todo lo que genera ese lavado se transporta por estas tuberías de colección que ya van a una planta de tratamiento, ¿no? Y ahí en esa planta de tratamiento ya se realizan los diversos procesos químicos para poder separar el material rico del material pobre, ¿no? Para extraer lo que se quiere, ¿no? Básicamente estas son, digamos, en la etapa de obras civiles, estas son las partidas más incidentes, esas son las obras que generalmente son las que mandan un presupuesto. Ahora, como también tenemos flujo de agua, tanto subterránea como superficial, se tienen que crear obras hidráulicas para la derivación de ríos, de riachuelos que a veces se generan por las lluvias o por la presencia de lagos, ¿no? En la zona. Entonces, aquí tenemos el manejo de drenaje superficial, ¿no? Entonces, se tienen varios canales que van a derivar todo el flujo de agua, ya sea de lluvia, ya sea de ríos, para que no puedan pasar por encima del pad, ¿no? Porque no se desea que no se contamine, ¿no? Y entonces se hace toda una ingeniería para poder unir todos estos canales mediante alcantarillas. También, de hecho, que se tienen pozas grandes en las cuales se hace un estudio, ¿no? Los ingenieros ambientales lo que hacen básicamente es cada cierto tiempo, digamos, sacan una muestra de este flujo de agua y analizan, ¿no? Que no haya ninguna partícula tóxica, que no haya agua contaminada, ¿no? Entonces aquí es donde digamos, los proyectos mineros tienen bastante cuidado, porque sabemos que de tener una concentración mayor a la mínima, entonces estos proyectos se paralizan, ¿no? Y también tomar en cuenta que muchas veces estos proyectos están situados en áreas muy agrestes, que tienen demasiada pendiente y que son proyectos que demandan mucho movimiento de tierra, ¿no? Las obras de manejo de drenaje superficial. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí se puede apreciar
tenemos un canal por donde se transporta el agua superficial. También aquí podemos ver una tubería que funciona como alcantarillado, que deriva el agua, el agua de las estructuras de concreto, la derivan a pozas donde van a ser analizadas, estudiadas, ¿no? Básicamente estos canales están a un lado, a un costado de lo que vienen a ser los caminos perimetrales, ¿no? ¿No? Aquí tenemos los canales de coronación, esos que rodean todo lo que es el pad, ¿no? Que impiden, digamos, que las aguas que van desde las zonas superiores a las zonas bajas choquen contra lo que es o lleguen a adentrarse a lo que es el proyecto minero. Bueno, ahora voy a pasar a explicar más o menos cómo fue la realización del presupuesto. Bueno, ya, estas son las hojas de cálculo que básicamente sirven para poder calcular el presupuesto. Entonces aquí tenemos, bueno, esta es la presentación final, ¿no? En la cual se tienen todas las partidas, se tienen las unidades, las cantidades que han sido metradas, los precios que se calculan para cada partida, tenemos los precios parciales y el subtotal por infraestructuras, ¿no? En este caso, nosotros teníamos, o se había separado el proyecto en 4 subpresupuestos, en 4 subproyectos que iban a ser para 4 contratistas de construcción diferentes, ¿no? Debido a que implicaban trabajos distintos, ¿no? Primero era la parte del tanque de agua, como se comentó al inicio, son proyectos que pueden demorar 1 o 2 años de construcción, entonces es como que una ciudad va a vivir ahí, entonces se tiene que prever de agua, ¿no? Para toda esta zona. Entonces, el hecho de generar, digamos, un reservorio, de generar un tanque de agua, invita a que se cree un proyecto grande, ¿no? Entonces tenemos estas estructuras de tanque que vienen a ser básicamente entre partidas de acero, también tenemos pocas partidas de concreto armado, pero también tenemos un montón de partidas de tubería y accesorios, ¿no? Luego también el presupuesto da pase a lo que son obras eléctricas, ¿no? Debido a que en todo este pad de liciviación se tenía que instalar postes de luz, torres eléctricas para que puedan dar de energía a todo lo que es el campamento, ¿no? Tanto para su convivencia y tanto también para la realización de los trabajos. Aquí nosotros separamos una de las partidas más incidentes, que eran las voladuras de roca fija, que son básicamente, digamos, hacer explosionar las zonas en las cuales se tiene bastante roca fija. Si se hacen por equipos mecánicos, suelen tener rendimientos mucho más bajos, ¿no? Lo cual hace que sean más costosos. Entonces, en esas partidas, básicamente se prefiere hacer por voladura. Y muchas veces son partidas que se desarrollan por la propia unidad minera, ¿no? Que tienen, digamos, una alta especialización en lo que son esas partidas. Bueno, y luego ya tenemos lo que son las obras de acceso oeste, ¿no? Lo que explicó. Ya tenemos también las partidas que se había mencionado, ¿no? Básicamente que son las obras de nivelación, cimentación, que también son obras de excavación, obras de relleno, de extracción, donde también hay partidas de procesamiento y compactación de relleno, hay obras de subdrenaje, las tuberías que colectan todo el agua subterránea, la etapa de revestimiento, en la cual predominan las partidas de geosintéticos, geomembranas,
tuberías de colección, en donde se tienen todo lo que vienen a hacer es las tuberías que van a conducir todo este material que está ahí rico en minerales, ¿no? Que son conducidos a las plantas. ¿No? Ya que tenemos las partidas de manejo de drenaje superficial, ¿no? Básicamente son partidas de concreto armado, partidas en donde se van a construir canales de coronación, pozas. También se tienen partidas de instrumentación geotécnica, que básicamente son todos estos artefactos, estos aparatos que van midiendo el crecimiento del pad, ¿no? Ya que después que se tiene toda esa planicie del pad ya construido, nivelado con su revestimiento, y entonces son las operaciones mineras, ¿no? En la cual los carros están extrayendo el mineral, luego lo están colocando encima del pad y lo ponen en capas, ¿no? Pero esas capas necesitan ser rastreadas, ser rastreadas en cuanto a su perfil, en cuanto a su altura, para que se mantenga, digamos, una inclinación máxima, un azimut máximo, para así evitar, evitar que se puedan generar accidentes, ¿no? Y luego estas son las líneas Barren, son aquellas tuberías que conducen el líquido, conducen todo lo que es que contiene los minerales, línea este y oeste, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar cada pestaña. Bueno, la lista de cantidades básicamente viene a ser las partidas, las cantidades, tienen un factor de crecimiento, ¿no? Este factor de crecimiento básicamente es debido al tema de los metrados, debido a que a veces no hay mucha exactitud en los planos, entonces se aplica un factor de crecimiento, ¿no? Que asegure unas cantidades que para que al final no se tenga problemas, ¿no? En la etapa de construcción. Luego se tiene el análisis de precio unitario. Bueno, este presupuesto lo hicimos con un software, es un software peruano, es el software Delfin Express. De verdad que es un software que como todo software tienen, digamos, cosas positivas, cosas negativas, pero en lo que es la etapa de presentación, de verdad que es muy bueno, ¿no? Tiene, digamos que para poder presentar al cliente, nosotros poder explicar básicamente los precios, el costo de cada partida, resulta bastante beneficioso, ¿no? El orden, también porque es un software que automáticamente te genera los APUs, si simplemente tú con colocar los recursos, con colocar el rendimiento, ¿no? Por ahí, bueno, comentario personal, bueno, todavía no me he topado con un software que a la hora de exportarte los archivos también te los exporten de manera de fórmula, ¿no? Así para que se pueda un poco, ya también en el Excel se puedan digamos, cambiar algunos datos y automáticamente se cambian los precios, ¿no? Básicamente todos son números, todos son en formato texto y cualquier cambio se hace directamente en el software, ¿no? Aquí tenemos lo que son las subpartidas, que básicamente son igual que las partidas, pero que son las que tienen mayor detalle, ¿no? Y en la cual se encuentran básicamente los mayores precios, ¿no? El costo de compactación, el costo de excavación. También tenemos lo que son las partidas de transporte a menos de 1 kilómetro, transporte a mayor de un kilómetro. No, básicamente la diferencia entre estas partidas es que aquí, en la partida menor a 1 kilómetro, aparte de transporte, también se considera que son las actividades de carguillo, ¿no? Por eso se tienen, digamos, equipos como el cargador, ¿no? Que hace el tema de cargar, digamos, todo el material a los camiones volquetes, ¿no? Y el transporte que es
mayor a 1 kilómetro, que tiene básicamente solamente lo que es el camión, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, partidas al azar. Básicamente es un montón de partidas y cada precio tiene su propio análisis, tiene su propio, su propia forma de poder validar también. Luego vamos a los gastos generales, ¿no? Los gastos generales tiene que es una pestaña que está bien detallada con todos los gastos que se implican en el proyecto, los gastos relacionados al tiempo de ejecución de la obra, los gastos de oficina, ¿no? Luego tenemos lo del personal de obra, ¿no? Tenemos al residente, al asistente, tenemos los gastos de calidad, ingeniero de calidad, los asistente, tenemos el área de oficina técnica, tenemos el área de seguridad, de producción, ¿no? Y así básicamente todo lo que son los gastos de este proyecto, ¿no? Que básicamente iba a durar alrededor de 13 meses, ¿no? 1 año y 1 mes. Y bueno, ya en estas pestañas, a partir de acá, ya, digamos, entramos a lo que es son análisis o son cálculos que se diferencian, que se diferencian que se diferencian con, digamos, los proyectos más comunes, ¿no? Verificaciones. El tema de la procura, ¿no? Entonces, como lo había mencionado, o en un momento lo mencioné, muchos de estos materiales para proyectos mineros no son materiales que se compran aquí en Perú, sino son materiales que básicamente se piden del extranjero, que tienen un alto costo y que tienen todo un proceso de compra, ¿no? Se tiene que analizar propuestas, se tiene que hacer ensayos, básicamente el tema también de la logística para traerlo, muchas veces te costan, a veces hay, digamos, propuestas de proveedores que te venden solamente el material, pero aquí el transporte está a cargo de la mina, o hay otras propuestas en las cuales con todo y el transporte te lo dejan en Perú. Entonces, como todo es un análisis, digamos, para poder traer el material, muchos de estos materiales son comprados por la misma unidad minera, ¿no? Básicamente la unidad minera se encarga de traer los materiales más costosos que tienen, digamos, un proceso administrativo más complejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de tuberías, tenemos los accesorios, tenemos las geomembranas, los geotextiles que están a cargo de la misma unidad minera, ¿no? La mayoría de compras que hace la unidad minera son esto, ¿no? Son accesorios para las tuberías, son geosintéticos, y ya las cosas menores, las cosas como por ejemplo el tema de concreto, el tema de la madera, cosas, ya esos ya están a cargo de lo que es la contratista, ¿no? Entonces, en los APUs ya no se considera básicamente costo de estos materiales, ¿no? Simplemente ya lo que se cobra es, bueno, lo que se calcula en el presupuesto es más que nada lo que es la instalación de muchas de esas partidas. Luego también tenemos lo que es el análisis de la supervisión, tenemos el costo de lo que es el gerente, el jefe de oficina técnica de la supervisión, el tema de todas las personas que van a trabajar para la supervisión. Aquí tenemos lo que es la pestaña de contingencia. Como sabemos, estos proyectos mineros, por lo general, generan un gran riesgo debido a la complejidad, debido a tal vez que están en áreas en donde ocurren muchos fenómenos meteorológicos, pueden haber inundaciones, pueden haber lluvias, ¿no? Entonces todo esto puede generar retrasos, digamos, para la construcción, ¿no? Y también el tema ambiental, ¿no? Que es a veces pues, sabemos que hoy en día nuestra normativa es un poco más estricta, entonces a veces muchas empresas se ven
sujetas a lo que son paralizaciones, ¿no? Si no se cumplen los estándares, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos, y no sé si en edificaciones se hace tan minuciosamente un estudio de un análisis de riesgo, ¿no? Un análisis de riesgo, básicamente de Monte Carlo, que se pueden utilizar con software, con diferentes tipos de software, en el Arrobarris, a veces te viene en Primavera, que tienen su módulo para hacer el análisis de riesgos, ¿no? Y la idea de este análisis es poder analizar cuáles son las partidas que se puedan ver, digamos, más afectadas, ¿no? Por diferentes situaciones, ¿no? Y poder tener un cálculo de más o menos cuánto podría ser digamos, el valor más optimista, más probable, el valor más pesimista, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos su presupuesto de tanque de agua, y digamos, este es su proyecto, por así decir. Su mayor riesgo radica en las tuberías, debido a que estas tuberías pueden, digamos, no llegar a tiempo, o debido a que es una gran cantidad de material, pueda que no estén cumpliendo los estándares requeridos por la mina. Entonces, al no tener, digamos, un proveedor cercano, se paraliza, ¿no? Toda esta fase del proyecto, ¿no? Entonces se hace un análisis para lo que son las tuberías, ¿no? Se tiene la incidencia de cuánto es que digamos, estas partidas inciden, cuál es el porcentaje en relación al presupuesto. Se tiene también el tema de cuál sería el valor más optimista. Entonces acá se tiene un ahorro de 5%, ¿no? Lo más probable es el que se calcula. Y el valor pesimista es cuánto se tendría como sobrecosto, ¿no? Se tendría un 10% de sobrecosto, ¿no? Lo que dice el análisis, ¿no? Y aquí lo tenemos en valores, en precios. Entonces, digamos, este cálculo sirve para luego de hacer un análisis de riesgos, en los cuales se colocan, digamos, a todas las partidas valores más probables, valores optimistas y valores pesimistas. Después de lo que es una simulación de todos los casos posibles, se puedan llegar a calcular, digamos, diversos montos de presupuestos que se pueden dar, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, ya, todos esos que están en el más probable, son los precios. Bueno, aquí no, aquí podemos seleccionar, son los precios por los cuales estamos calculando nuestro CAPEX. Pero pueda que, digamos, para el tanque de agua se tiene que, al final no se ha construido con este precio, sino con el precio más optimista. Digamos, para la línea eléctrica, al final, después de la construcción, se puede tener el precio más pesimista, ¿no? El que cueste más, ¿no? Entonces, por razones de tener un margen de riesgo, para tener una contingencia, se hacen muchas simulaciones, ¿no? Entonces, puede que una simulación te puede decir ya, en tu proyecto en la partida de tanque va a ser la más optimista, pero en la línea eléctrica va a ser la más pesimista. Digamos, en las obras de accesos de los caminos, pueda que sea, digamos, el precio más probable, ¿no? Entonces hay un montón de simulaciones. Otra simulación puede ser que, digamos, para el tanque sea el valor más pesimista, para la línea eléctrica sea el más optimista, ¿no? Entonces así hay un montón de simulaciones, y lo que hace un análisis de riesgo es simular todas esas posibilidades que se puedan dar en el proyecto, y aquí lo que te dan es un porcentaje de seguridad. Entonces, ¿tú qué dices? Si yo quiero tener un 50% de cuánto me va a costar realmente mi proyecto, yo puedo decir que me va a costar 34.882.116.82 este proyecto, con una seguridad de 50%. Pero si yo quiero tener mayor seguridad de cuánto dinero necesito, entonces le puedo dar un valor de 80%, ¿no? Entonces yo digo, con una seguridad de un 80%, yo puedo decir que con 35.345.000
599 soles, estoy seguro que puedo construir este proyecto, ¿no? Entonces, los valores que por lo general las empresas mineras manejan son la de entre 75 y 90%, ¿no? Sabemos que a mayor seguridad el costo del proyecto va a ser más alto, ¿no? Pero te da un margen en el cual qué dinero tú necesitas, ¿no? Entonces, ¿y eso para qué sirve? Para este proyecto, el cliente nos solicitó tener una contingencia para un 80% de seguridad. Entonces, para un 80% de seguridad, el software nos decía que la empresa minera debería tener este monto, ¿no? 35.345.000. Pero el cálculo que nosotros le habíamos hecho para su presupuesto era la de 35.370.816 soles. Entonces, la diferencia entre el costo que te sale con un 80% de seguridad con el costo que habíamos presupuestado nos daba este margen de contingencia, 1.598.162. Entonces, podemos decir que con un 4.5%, digamos, de ahorro perdón, de contingencia, se puede tener un 80% de seguridad que el presupuesto o que el proyecto va a ser exitoso en cuanto al presupuesto, ¿no? Entonces, esto fue un análisis que de hecho que derivó de varias reuniones entre el equipo de diseño y también eh, parte del equipo técnico del cliente, ¿no? De la mina. Luego de ello también se calcula lo que es el tema del combustible. Sabemos que la mayoría de obras que están en una mina son obras de movimiento de tierras y por ello se debe de tener bastante dinero para lo que es el tema de compra de lo que es el combustible, ¿no? Entonces se hace un cálculo de por equipo cuántos galones por kilómetro se necesita, ¿no? Entonces así podemos tener el precio de galón, perdón, la cantidad de galones por hora máquina, por el total de hora máquina de cada equipo, ¿no? El software que nosotros utilizamos nos podía calcular por equipo cuántas horas máquinas se habían presupuestado, ¿no? Entonces, por los datos que teníamos de galones por kilómetro, podemos tener los galones totales, ¿no? En este caso, y por el precio que se tenía en ese momento, se podía tener un precio de cuánto iba a costar el combustible, ¿no? Muchas veces este combustible es proporcionado por la mina, ¿no? No está a cargo o a precio del contratista. Luego, como se había mencionado, también se tiene costos de movilización, ¿no? Ya que se tiene costos de equipos que por lo general son transportados desde Lima, ¿no? Acá se tienen equipos, básicamente la mayoría que se transporta son los equipos que son, muchos de ellos son transportados en plataformas, muchos son transportados en furgón, en diversos tipos de equipos de transporte, ¿no? Entonces se hace un cálculo de cuánto pesa, se convierte a toneladas y luego se le coloca en qué tipo de vehículo se la va a transportar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un cargador frontal, ¿no? Tiene que pesa 25 toneladas y va a ser transportado en una plataforma, ¿no? Entonces así se tiene el peso total, digamos que va a tener que vamos a necesitar en la plataforma, en el furgón, en la cama baja estándar, y nosotros teniendo la capacidad de carga de cada equipo, podemos saber cuántas cantidades de viajes se van a necesitar, ¿no? Entonces aquí para la plataforma se van a necesitar 69.79 toneladas y nuestra capacidad de cada plataforma es de 28 toneladas. Nosotros vamos a necesitar 3 viajes para transportar los equipos a la mina. Y como vamos a transportar, también tenemos que desmovilizar. Entonces se tendrán en total
de viajes, tanto de ida como de vuelta para los equipos. Y luego también, luego este viaje multiplicado por el costo de cada de transporte, ya podemos tener el precio de todos los equipos que van a ser transportados. En este caso era 46.424. También se tienen equipos que van a ser autotransportados, ¿no? Que no van a ser transportados mediante un vehículo, sino que, digamos que ellos mismos van a ser conducidos a la obra, ¿no? Básicamente son equipos mucho más pequeños, como son el camión volquete, la cisterna, el camión de servicio, el camión grúa, ¿no? Estos de aquí no son transportados desde Lima, ¿no? Sino son ya transportados de la ciudad más cercana, ¿no? En este caso era Tacna. Pero se hace un cálculo de la distancia entre Tacna a la unidad minera. Ya, y también se toma en consideración los materiales más incidentes que van a ser transportados a lo que es la unidad minera, ¿no? Y estos básicamente se les calcula por el precio, no por el peso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cemento, el acero, la madera, la pintura, la cal, los barrenos, el water stop, ¿no? Tienen la cantidad para el presupuesto y se tiene luego el precio, el peso unitario y se tiene el peso total, ¿no? Y por lo general todos estos materiales se les hace un cálculo por peso y también son transportados en lo que son camiones volquetes, ¿no? Básicamente el camión volquete que está por aquí llega a transportar todos estos materiales a la unidad minera, ¿no? Y son también transportados desde Tacna. Y estos son materiales que son transportados, perdón, que son calculados básicamente en función son calculados por su peso, ¿no? O sea, lo que mayor incide es el tema de su peso. Pero tenemos materiales que son un poco más incidentes por el tema de su volumen, ¿no? En este caso tenemos la piedra y la arena, ¿no? Entonces, en este caso, estos son calculados básicamente por cuánto volumen ocupa un vehículo, ¿no? Entonces, tiene 69 metros cúbicos y de piedra se tenía 23 metros cúbicos, ¿no? Se tenía una capacidad de viaje de 15 y de 15 para cada uno. Entonces había alrededor bueno, casi 7 viajes, ¿no? Que se necesitaba para poder transportar los materiales a la unidad minera. ¿No? Entonces, así se hace el cálculo de lo que viene a ser la movilización, tanto de equipos como de materiales más incidentes, ¿no? Y estos los hemos separado bueno, como iban a ser cuatro subpresupuestos, se dividió tanto para lo que es la construcción del tanque de agua, tanto para la línea eléctrica y para lo que son las obras civiles, se separó en las obras de acceso y las obras iniciales, ¿no? Habían actividades que se tenían que realizar mucho antes que las demás. Y luego teníamos para lo que era la construcción del PAD, propiamente dicho, ¿no? Es un análisis similar para cada uno de los 4 subpresupuestos que se tenía. Y bueno, y finalmente se hacen el cálculo del flete de los materiales que están a cargo de la unidad minera, ¿no? Todos estos son materiales que la unidad minera va a comprar, pero donde el cálculo del transporte también está a cargo de ellos, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un cálculo, acá se tiene flete por peso, ¿no? Entonces, se hace un cálculo de cuánto pesa cada material y según el peso, digamos, cuántos viajes se van a necesitar para poder transportar todo esto de aquí. Básicamente eran temas de tuberías, temas de instalaciones eléctricas, válvulas, ¿no? Que pesaban algo de 452.616 kilos, ¿no? Entonces se iban a transportar en un furgón y se iban a tener alrededor de 65 viajes. Y se tenía el precio de Lima hacia la unidad minera, ¿no? Entonces, así como se tienen estos materiales que son incidentes y que son comprados por el cliente,
y donde su mayor incidencia es el peso. También se tiene, digamos, materiales en donde su mayor incidencia es el volumen, debido a que tal vez no pesan mucho, pero ocupan un mayor volumen, ¿no? Que es el caso de las tuberías. Entonces, en el caso de las tuberías, se hace un cálculo por el volumen que ocupan o que van a ocupar en el vehículo donde van a ser transportados, ¿no? Entonces, se tiene las tuberías, en cantidad de tuberías en metros lineales, se tiene cuánto es la capacidad en volumen que se necesita, y es el cálculo de cuántos viajes se necesitan, ¿no? Básicamente digamos, estas tuberías al ser transportadas son amarradas y se colocan en cantidades, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, cada equipo, digamos, cada vehículo te transporta, digamos, seis tuberías de este tipo, ¿no? Pero nosotros tenemos, digamos, esta cantidad de tuberías que necesitamos, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo matemático, ya tenemos la cantidad de viajes. ¿No es así? Lo mismo pasa para las geomembranas, que también su mayor incidencia es el volumen, ¿no? Más que el peso, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre flete y movilización es que el flete es el costo de transportar los materiales que están a cargo del cliente, ¿no? Que el cliente los va a comprar en la procura, ¿no? O sea, es el costo que el cliente va a tener que colocar, ¿no? Esta es la movilización de materiales. Esta viene a ser lo que es el costo que el cliente va a incurrir. En cambio, los costos de movilización son costos a la contratista, a la empresa que va a construir, ¿no? Están a cargo ya de la empresa que va a construir, porque él necesita escoger sus equipos, necesita poder hacer el contrato y traerlos a la unidad minera, ¿no? Y bueno, ya finalmente vamos a presentar el pie de página de un presupuesto. Entonces aquí tenemos lo que es el costo directo de construir este pad. Es un análisis determinístico, ¿no? Debido a que se ha escogido un valor para la partida, ¿no? Entonces, en el análisis de riesgo se veía un análisis probabilístico porque se tenían bastantes precios, ¿no? O se tenían, digamos, tres valores, ¿no? Para esta partida. Tenemos los gastos generales, tenemos la utilidad, que son calculados, no son un porcentaje que se da, a diferencia de proyectos de edificación en la cual los gastos generales es un porcentaje, ¿no? Entonces, todos digamos, detallado este cálculo, ¿no? Entonces tenemos el presupuesto de obra, tenemos la procura, que es el presupuesto de la compra de materiales, tenemos el costo de combustible, tenemos el costo de construcción, de supervisión, tenemos el costo de propietario, ya que el propietario también va a incurrir en gastos. Y aquí tenemos, digamos, la contingencia, ¿no? Que ha sido calculada en el análisis de riesgo y que hemos visto que está a un 80% de fiabilidad, ¿no? O sea, con un 80% de confianza de que se llegue a tener éxito en este proyecto, se tiene que tener una contingencia de 1.596.162 soles, ¿no? Entonces, otra cosa para poder analizar de este pie de página es que lo que, digamos, la unidad minera va a pagar al contratista solamente vendría a ser los 4 primeros, ¿no? Ya que son gastos que son de construcción, no presupuesto de obra. En cambio, estos son gastos que ya va a realizar digamos, la unidad minera como actividades administrativas, ¿no? Como la compra de materiales, como el costo de combustible, ¿no? Y bien, ¿no? O sea, básicamente este presupuesto, o sea, fue desarrollado para el cliente, ¿no? No ha sido desarrollado por una empresa que va a construir, ¿no? Entonces, es un análisis mayor, ¿no? Porque las empresas que van a construir básicamente tienen solamente que calcular estos costos de acá nada más. ¿Cuánto me cuesta construir? ¿Cuáles son mis costos generales? ¿Y cuál es mi utilidad? Pero si nosotros vamos a calcular ya los gastos, digamos, para
la unidad minera, se consideran estos adicionales, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes brevemente. De hecho, que cada análisis, que cada una de estas pestañitas siempre es un cálculo aparte, es un poco más amplio el poder saber cómo es que se consideran cómo es que se consideran matemáticamente las la cantidad, ¿no? La cantidad, los recursos, tema del rendimiento, todo esto, ¿no? Es un análisis mayor y básicamente mi intención era, a grosso modo, mostrarles cómo es que se calcula un presupuesto para cliente y para proyectos civiles, ¿no? Espero haber un poco aumentado su conocimiento respecto a este tema y bueno, cualquier pregunta y bueno, estoy presto a poder responderles. Perfecto, Kevin, muchas gracias por tu exposición. Ha sido una excelente exposición, me ha gustado, he aprendido algo nuevo. La verdad que personalmente este tema de costos y presupuestos lo ves en todo proyecto y no hay proyecto que se escape porque es la vida de un proyecto, es el objetivo que se quiere lograr. Te felicito, Kevin, una vez más. Gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Decirle a la gente que nos ve si tiene alguna pregunta acerca de la exposición de Kevin o alguna relacionada a la elaboración de presupuestos, pueden hacerla acá en el chat. Por mi parte, Kevin, yo quisiera hacerte unas preguntas para que me puedas responder. Bueno, una de las preguntas que tenía era, normalmente en un proyecto al iniciar se presupuesta un monto X, pero al finalizar los proyectos suceden muchas cosas, variables, se activan riesgos, entre otras cosas, que hacen que esos costos iniciales no sean lo suficientemente para abordar el proyecto. Y es por eso que muchas veces los proyectos se paralizan, porque no alcanza el presupuesto, porque no se hizo el análisis de costos unitarios adecuado. Entonces, ¿por qué crees que ocurren estas cosas, Kevin? ¿Cuáles son las variables que intervienen que hace que lo que se presupuestó inicialmente no alcance hasta el final del proyecto? Bueno, básicamente yo creo que son dos conceptos que hoy en día se manejan bastante. El primero es la alta variabilidad de un proyecto, ¿no? O sea, por más que yo creo que nosotros gestionemos, tengamos buenas prácticas, tengamos un amplio conocimiento, no podemos llegar a poder adivinar todo lo que va a pasar en una obra, ¿no? Por ejemplo, o sea, este año tenemos el claro ejemplo del COVID, ¿no? O sea, no creo que nadie, digamos, que haya estado en la etapa de diseño de un proyecto de este año haya previsto un costo para una pandemia, ¿no? Entonces son cosas que a veces simplemente se dan y que nosotros como ingenieros no debemos dejarlo al azar, ¿no? Sino que tenemos que prever, hacer un análisis con anterioridad. Para ello se realiza lo que es el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, para estos proyectos que tienen, que manejan mucho dinero y que, digamos, si se detiene lo que es la producción de metales preciosos un día, genera mucha pérdida para la minera. Es por eso que estos presupuestos siempre van acompañados con un análisis de riesgo, ¿no? Una contingencia. Entonces, esta contingencia hace que estos presupuestos vayan acompañados con un monto que ayude a que al final, con todo, digamos, el peor de los casos acompañado, se pueda llegar a tener éxito, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Genial, ok. Con respecto a lo que mencionaste hace un momento, la gestión los costos de contingencia, nombraste que en el proyecto que tú habías llevado, que llevabas de minería, habían elegido un 80% de certeza. ¿Ese 80% siempre se elige para minerías o es variable? En el caso de obras de construcción algo más multifamiliares, centros comerciales, ¿también se maneja ese 80% o en qué uno se basa para elegir el porcentaje del costo de contingencia?
Bueno, o sea, para proyectos civiles de este tipo se tiene el margen entre un 75 y un 90, ¿no? Ahí se maneja lo que es el concepto de cuánto riesgo el cliente quiere asumir, ¿no? Tiene una definición en la gestión de riesgos, ¿no? Y es cuánto el cliente desea financiarnos. Porque mira, en este ejemplo, bueno, en este no se ve el cuadro, ¿no? Voy a volver a compartir. Ya, como se puede ver aquí, cuando yo, digamos, quiero un mayor grado de seguridad, digamos, de un presupuesto más confiable, tengo que aumentarle mayor monto, ¿no? Entonces, en este caso, las unidades mineras, por lo general, emplean un 80%, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quieren o no tienen el dinero suficiente o quieren ahorrar y escogen un monto menor, ¿no? Digamos, vamos a escoger que solamente eh, quieren solamente quieren 34 millones de, de, de monto, ¿no? Entonces, su grado de confiabilidad es un 5%, ¿no? O sea, puede de que ahorren dinero, pero tienen un grado de confiabilidad menor, ¿no? Entonces, es un gran riesgo que ellos están asumiendo. Entonces, mira, otro ejemplo, para que se pueda ver mejor. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos considerado una contingencia? O sea, ¿cuánto hubiera sido el presupuesto? O sea, nos hubiésemos quedado en cuánto. Nos hubiésemos, a ver, nos hubiésemos quedado en 33 millones. O sea, si no hubiésemos considerado contingencia para este proyecto, hubieran sido 33 millones 772 mil el presupuesto. Y ahora, ese 33 millones, si lo vemos en la gestión de riesgos, en el análisis de riesgo, ¿cuánto es? Está algo del 1%. Entonces, si nosotros no hubiésemos puesto una contingencia a ese presupuesto que habíamos calculado, le hubiésemos entregado al cliente un presupuesto con 1% de certeza. O sea, te das cuenta de cuánto es el digamos, el grado de riesgo que se puede asumir si es que si es que no se hace un cálculo de contingencia. Wow, wow. Kevin, y en el caso de las reservas de gestión, o sea, en el mundo de la gestión de proyectos existen las reservas de contingencia y las reservas de gestión. En la reserva de gestión veo que no los ponen en el presupuesto o en qué parte va. Perdón, no te escuché bien la última parte. El, hago la pregunta a las reservas de gestión. Ya, básicamente, más o menos, o un ejemplo, una reserva, más o menos. Bueno, las reservas de contingencia, como tú efectivamente lo has dicho, son los costos de los riesgos conocidos. Pero las reservas de gestión son de aquellos riesgos que uno no los conoce y no se sabe qué causa va a ocurrir. Por ejemplo, el COVID, ¿no? O sea, es una... Si la gente o las grandes empresas o el Estado quería que los proyectos sigan avanzando, tuvieron que dar una reserva adicional a lo que pueda, a lo que ya habían presupuestado. Igual aquí, o sea, tú tienes monitorear tus reservas de contingencia de todos tus riesgos, pero imagino que hay riesgos que no han sido monitoreados ahí o que en los proyectos tú sabes que son muy diversos, muy variables y pueden ocurrir riesgos X. Esos riesgos X que generan un costo son los costos de gestión. Normalmente los ponen en los presupuestos, a veces no lo ponen. Entonces mi consulta era, ¿no? En este caso de este proyecto, no sé si lo han considerado o no lo han considerado. No, bueno, lo que pasa es que ya en el análisis de riesgos se trata de poder, digamos, copar todos los riesgos que se puedan encontrar en el camino, ¿no? Entonces se analizan, digamos, eh, proyectos pasados,
la experiencia de las mismas ingenieros que han trabajado en proyectos anteriores, los mismos dueños de la mina también cuentan a detalle, ¿no? Los tipos de problemas que se encuentran. Entonces, con este análisis digamos, de contingencia, lo que se busca es poder abarcar, ¿no? La mayor parte de riesgos. Perfecto, genial. Gracias, Kevin, de verdad. Si alguien más no tiene preguntas, quisiera hacerle una última pregunta a Kevin acerca de cómo es que calculan ustedes los costos de transporte, Kevin. O sea, ¿en qué se basan? ¿Distancias? ¿Cuál es su metodología que ustedes hacen ese cálculo? Bueno, básicamente lo que se quiere es, bueno, hay dos tipos de cálculos, ¿no? Aquellos que son para la contratista, que son los costos de movilización, y los costos de flete, que son, que son los costos de los materiales que compra el cliente, ¿no? Entonces, lo que respecta al cálculo, se hace un análisis de cuánto pesa, digamos, cada equipo y se coloca según el tipo de medio de transporte que se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, para la plataforma se había pensado que iba a servir para el cálculo, para el transporte del cargador, de la cizalla, de la chancadora, ¿no? Por ejemplo, el tema del enlace satelital iba a ser transportado en furgón, ¿no? Entonces, es un cálculo de cada uno de sus pesos en cuanto a lo que son toneladas, y luego de ello se tiene una suma, ¿no? Entonces se dice, ¿no? En la plataforma se van a transportar diversos equipos que suman 689 toneladas, ¿no? Pero sabemos que cada plataforma tiene solamente una capacidad de 28 toneladas. Entonces vamos a necesitar, simplemente por división nada más, ya se tiene cuántos viajes se va a necesitar en lo que es plataforma para poder transportar todos estos equipos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, para lo que es el tema de furgón, ¿no? En el furgón se van a necesitar 6 toneladas, se van a transportar 6 toneladas en el furgón. Y la capacidad de cada furgón era de 7, entonces con un solo viaje ya se podía transportar todo lo que pensaba, ¿no? Entonces así se hace un análisis para todos los equipos, y de esta manera podemos calcular el total de viajes que se necesitan para cada tipo de transporte, ¿no? Perfecto, genial. Sí, se ve que es un cálculo bien minucioso. Un mal cálculo ahí, imagino que son costos muy, muy relevantes ante el proyecto. La movilización es una partida muy, muy importante por lo que tengo entendido. Y bueno, Kevin, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos parte de tu experiencia, parte de tus conocimientos que has adquirido en este mundo de costos y presupuestos. Felicitarte una vez más, sabemos que vamos a contar contigo en un próximo webinar. Ya vienes dándonos webinars, entonces nosotros tenemos la plena confianza de que vas a seguir con nosotros. Y bueno, a los chicos que nos ven, les diría que si ustedes desean algún tema en específico que quisieran que nosotros abordemos, escríbanos a nuestro chat de Facebook o al Instagram. Y bueno, nosotros muy amablemente les atenderemos. Nosotros somos Hati y tenemos diferentes áreas en las cuales estamos compartiendo diversos temas mediante webinars, mediante nuestros Hati Cafés y también mediante nuestros cursos que estamos ya lanzando para todos ustedes. Nosotros nos desarrollamos en las áreas de BIM, de gestión de proyectos, de SIG, de energías renovables y de arquitectura sostenible. Estamos dispuestos ante ustedes, chicos, todo nuestro bueno, el cariño que ustedes nos tienen, nosotros lo valoramos mucho. Si ustedes quieren también dar un webinar con nosotros, les gustaría compartir un poco de su experiencia, de su expertise, de lo que ustedes han adquirido a lo largo de toda su vida profesional, aquí tienen un campo abierto en el cual nosotros muy gustosos le daremos un espacio para que ustedes también se puedan desarrollar como profesionales. Nuestro logo es Vive en Comunidad y la comunidad se forma de esta manera, compartiendo el conocimiento a aquellas personas nuevas que están interesadas en estos temas. Gracias a todos los que nos han seguido hasta este momento y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Kevin. Me despido de ti, me Sí, despido David. de la gente que nos está viendo y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, nos vemos.